Ahora vamos a cantar, por último, el himno 354, El amor permanecerá. Si yo hablase en lenguas y no tengo amor, si mi tal resuena, vengo a ser sin valor. Permanece la fe, la esperanza, el amor, pero debes tener el mayor de los tres. El amor siempre es, todo se acabará, pero este permanecerá. El amor es sufrido, no se irrita, es benigno, nunca busca lo suyo o excelso camino. Permanece la fe, la esperanza, el amor, pero debes tener el mayor de los tres. El amor siempre es, todo se acabará, pero este permanecerá. Sigue pues este amor, nunca dejes de amar, lograrás gracias a Dios con tu vida agradar. Permanece la fe, la esperanza, el amor, pero debes tener el mayor de los tres. El amor siempre es, todo se acabará, pero este permanecerá. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es un placer estar nuevamente acá reunidos. Amados, hoy, como de costumbre, alabamos a nuestro Señor con gozo, con amor, y estamos a punto de ser expuestos a su palabra. Así que rogamos que el Señor abra sus corazones a su palabra. Hoy tenemos un invitado para que nos guíe en la palabra. Es el pastor Stewart Orozco de la Iglesia Bautista Luz de Vida. Así que, hermano mío, bienvenido. Y bueno, muéstranos a Cristo hoy, por favor. Hola mis hermanos, la paz del Señor esté con ustedes. La gracia del Señor siga estando en cada vida. Para mí es un privilegio, es un placer el poder compartir con ustedes en esta mañana. Gracias a mis hermanos pastores por la invitación. Y qué bueno. Bueno, como había dicho el pastor, mi nombre es Stewart Orozco y los estoy acompañando con mi esposa, con mis hijos, con unos sobrinos. Estamos liderando la Iglesia Bautista Reformada Luz de Vida aquí en Cartagena, por la gracia del Señor. Y bueno, nuevamente reiterarle el gozo de poder estar aquí con ustedes. Mis hermanos, vamos a orar en esta mañana, que sea el Señor dirigiéndonos a través de su Espíritu Santo, dándonos la fuerza y conocimiento, ¿verdad?, para poder impartir su palabra, y a ustedes abriendo sus corazones para que su palabra les pueda ayudar cada día. Padre, tú eres bueno, Señor, tu misericordia es para siempre y por siempre, Dios amado. En el nombre de Jesús estamos aquí, Dios bueno, para adorarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre, Dios. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que sigas tomando control de este momento, de este culto, Señor, día tuyo, día del Señor, que hoy estamos celebrando, Padre amado. Lo que nos indica, Señor, en tu regreso, en el poder de tu resurrección, Señor, de que vives, estás vivo y que vienes a buscar a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te pido que me ayudes a mí en esta mañana, Señor. Conoces mis debilidades, Señor. Padre, te pido que guardes a mis hermanos de mí, Señor. Te pido, Padre Santo, que me ayudes a exponer tu palabra, Señor, con denuedo ante mis hermanos. También te pido, Señor, que le ayudes a ellos para que ellos puedan escuchar tu palabra, Padre amado, para que no haya dificultad, problema, Señor, o algún inconveniente, Señor, que les impida
el ser expuestos a tu palabra, Dios bueno. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Padre amado, en esta mañana. A ti sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Mis hermanos, quiero traer una enseñanza con ustedes en esta mañana. Vamos a estar viendo en el capítulo 2 del libro, la carta que le envió el apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a estar viendo versículos 6 y 7 de ese libro. Y antes de entrar a hacer una lectura, quiero que tengamos en cuenta algunos aspectos. El mundo hoy en día anda a través de diferentes posiciones, o sea, el mundo ha recibido muchas posiciones filosóficas, ideológicas y demás que nosotros pudiésemos contar. Una de ellas puede ser el realismo, el liberalismo, además del constructivismo, el racionalismo, el feminismo, el marxismo, el progresismo, el nihilismo y así sucesivamente. El mundo ha recibido todas estas posiciones doctrinales o corrientes a través de la historia, y el mundo anda en pos de estas corrientes. El mundo las sigue, el mundo se desvela por ella. Y así nosotros encontramos en nuestra sociedad diferentes personas que seguían y siguen por alguna de estas corrientes. Eso es lo que nosotros podemos ver aquí en nuestra sociedad, en nuestra ciudad y demás. Y vemos cómo estas posiciones hacen que las personas estén actuando contrario a lo que Dios ha establecido en su palabra. Es interesante nomás de ver cómo se está sumiendo el mundo en una catástrofe, cómo las personas en este tiempo, en vez de buscar el orden, de buscar la integridad, la honestidad, las relaciones interpersonales que sean sanas, las personas se autodestruyen a sí mismas. Ya no destruyen a otros, sino que a sí mismo. La percepción que las personas están teniendo de sí mismas es una degradación impresionante. Hoy las personas ven mejor la vida de un animal que la vida de un ser humano en ese aspecto. Entonces, son diferentes posiciones que ha recibido el mundo y que ese adoctrinamiento hace que muchas personas anden en pos de estas corrientes. En contraste a ello, por otro lado, encontramos el cristianismo. El apóstol Pablo, desde los inicios de la iglesia, el apóstol Pablo utilizó un concepto interesante, y el concepto es: deben andar en Cristo. Deben andar conforme a las Escrituras. Deben andar conforme a Cristo andó. Así vemos a través del Nuevo Testamento que muchos apóstoles enfatizaban esto: anda como Cristo andó. No andes conforme a las corrientes de este mundo, porque las corrientes de este mundo te van a llevar a la perdición. Y hermanos, aunque nosotros veamos que el mundo se está deteriorando, y aunque ellos mismos vean el deterioro en sí mismo, no hay forma de que ellos puedan reaccionar. El contraste, mi hermano, o la contracorriente que Dios dio hacia ese mundo es Cristo. Cristo y su evangelio. Entonces quiero que vayamos a nuestra cita, el capítulo 2, versículos 6 y 7 de la carta a los Colosenses. Voy a leer en la versión Reina Valera. Nos dice el apóstol Pablo: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Entonces, fíjense algo interesante. El apóstol Pablo dice: de la manera que habéis recibido al Señor. ¿Cómo? ¿Cómo recibieron al Señor? ¿Cómo recibieron al Señor los de Colosas? Aquí, imagínate que se te acerca una persona
se te acerca un niño y te pregunta, ¿cómo puedes estar seguro o segura de que has recibido a Cristo? ¿Qué responderías? ¿Cómo puedes estar seguro o segura de que has recibido a Cristo? ¿Cómo podrías asegurar de que recibiste en verdad al Señor y, por ejemplo, no recibiste a un demonio o no recibiste otra cosa que no es Cristo? ¿Qué tal si te pregunta, qué características o marcas tienes para mostrar o evidenciar de que realmente sí recibiste al Señor? ¿Qué responderíamos nosotros? ¿Cómo podemos evidenciar de que realmente hemos recibido al Señor Jesucristo? Y por otro lado, también, ¿qué tal si este niño te pregunta y te dice, si recibiste a Cristo, ¿has andado en Cristo todo este tiempo? ¿Cómo podrías asegurar de que has estado andando en Él y no conforme a la carne, a las corrientes del mundo o al diablo? ¿Qué pudiésemos decir nosotros? ¿Cómo responderíamos ante estas preguntas? Bueno, mis hermanos, eso es lo que quiero intentar en esta mañana y el Señor me ayude, ya hemos orado por ello, que nosotros podamos responder a estas preguntas de una manera confiada, de una manera segura, de una manera clara y asertiva. Entonces, para ello, el título que le he colocado al sermón es Afianzando nuestro andar en Cristo. Y vamos a ver 3 aspectos en nuestro sermón. El primero de ello es identificar las marcas distintivas de que una persona ha recibido realmente a Cristo. Ese es el primer objetivo. El segundo es, vamos a definir el significado de lo que es andar en Cristo. Y vamos a tener algunas consideraciones en ese aspecto. En nuestro tercer punto, o nuestro tercer objetivo que tiene relación con el segundo, sobre el andar en Cristo, vamos a considerar 4 prácticas o 4 pasos que afianzarán nuestro andar en Cristo, según lo que el apóstol Pablo les dijo a los colosenses. Entonces, en nuestro texto base, lo primero que vemos es que el apóstol Pablo les dice a los de Colosas, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. La pregunta que surge para nosotros es, Pablo, ¿cómo? ¿Cómo los de Colosas recibieron a Cristo? Y cuando nosotros preguntamos por el cómo, lo que estamos preguntando es por el método. ¿Cuál fue el método? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? ¿Qué fue lo que a los colosenses, al momento de la predicación, ellos hicieron o recibieron? ¿Qué fue, Pablo, lo que les pasó a los colosenses? Entonces, como preguntamos el cómo en nuestro primer aspecto sobre identificar las marcas distintivas de que una persona ha recibido a Cristo, que es nuestro primer punto, entonces vamos a ver en nuestro primer punto 2 aspectos sobre los cuales la iglesia de Colosas recibió al Señor. Y el primero que vamos a ver es que ellos recibieron al Señor, o una marca distintiva de que ellos recibieron al Señor Jesucristo fue porque recibieron el Evangelio de la gracia. El segundo aspecto que vamos a ver en nuestro primer punto sobre identificar las marcas distintivas es que ellos recibieron al Señor Jesucristo. La marca distintiva es que recibieron al Señor Jesucristo como su Señor. Esa es otra marca distintiva. Entonces, las 2 marcas que vamos a ver distintivas en nuestro primer punto es que ellos recibieron al Señor Jesucristo por el Evangelio de la gracia, y el segundo es que lo recibieron como su Señor. Entonces vamos a mirar nuestro primer punto y vamos a responder a la pregunta, ¿cómo recibieron a Cristo los de Colosas? Entonces el apóstol Pablo nos da algunas características por las cuales la Biblia evidencia o nos dan algunos datos de cómo los de Colosas recibieron al Señor Jesucristo. Para ello, en el versículo 4 del capítulo 1, el apóstol Pablo dice que ellos recibieron al Señor Jesucristo. Una distinción que se nos muestra ahí es que ellos, habiendo oído de la fe en Cristo Jesús,
Pablo escuchó que los de Colosa tenían fe en Cristo Jesús. Entonces, ellos recibieron a Cristo primero por la fe. Esa es una marca distintiva. Otra marca distintiva que el apóstol Pablo nos muestra en su carta a los colosenses es que esa fe que ellos tienen por Cristo les generó en ello una esperanza, y esa esperanza les aguarda en los cielos, es al Cristo resucitado. Los colosenses esperaban al Cristo resucitado en su segunda venida. Eso lo vemos en el versículo 5. Y ahí mismo en el versículo 5, también el apóstol Pablo dice que ellos oyeron, otra marca distintiva, que ellos oyeron la palabra verdadera del Evangelio. Esa es una marca distintiva de que una persona ha recibido realmente al Señor Jesucristo, versículo 5. Otro aspecto que lleva la misma secuencia de lo que he mencionado es que dice el apóstol Pablo en el versículo 16 también que ellos han oído y han conocido la gracia de Dios en verdad. Han oído y han conocido la gracia de Dios en verdad. Otro distintivo, otra característica. Ahora, en el versículo 7 el apóstol Pablo nos dice que ellos recibieron al Señor Jesucristo y que una de las características de que una persona ha recibido a Cristo es que ellos aprendieron, dice, habiéndolo aprendido ¿de quién? De Epafras, que es un fiel ministro de Cristo. Epafras les predicó el Evangelio, ellos oyeron el Evangelio de la gracia del Señor y ellos creyeron por la fe en el Evangelio de la gracia del Señor y tenían guardado una esperanza que el Señor les tenía en los cielos. Otra característica, otro distintivo es que los colosenses, en el versículo 13 dice que habían sido librados de las potestades de las tinieblas y habían sido trasladados al reino de su Hijo. Es otro distintivo, otra característica. Versículo 14 vemos que ellos habían sido redimidos por la sangre y habían sido perdonados. Las personas que han recibido a Cristo han sido redimidos por su sangre y les ha sido perdonados los pecados. Y un último aspecto que podemos ver en la carta a los colosenses, ahí mismo en el capítulo 1, lo vemos en el versículo 20, es que ellos han sido reconciliados con el Señor por la sangre de su cruz. Así, mis hermanos, una de las características puntuales que encontramos en las Escrituras es lo que nosotros podemos observar a través en la práctica real de la iglesia. ¿Cuál es? Que un fiel ministro de Cristo va a donde estás tú y te predicó el Evangelio de Cristo. Este te expuso a Cristo en su gloria. Este te habló del poder de su sangre. Este te habló de lo que Cristo hizo. Este te habló del perdón de los pecados. Este te habló de la reconciliación que había en Él. De cómo pudiste ser justificado y ser perdonado ante el Padre. Y de esta manera fuiste librado de la potestad de las tinieblas y has sido trasladado al reino de su Hijo. Entonces, las marcas distintivas que tenemos nosotros para responderle a este niño es: a mí me predicaron el Evangelio de Jesucristo. Yo recibí el Evangelio. Y nosotros podemos explicarle qué es el Evangelio de Cristo. Y son las características que hemos visto del apóstol Pablo: la fe, la esperanza, el oír la palabra del Señor y el haber sido trasladado al reino de su amado Hijo. En resumen, mis hermanos, nos da el apóstol Pablo en la carta a los Corintios también sobre este mismo procedimiento. Leo para ustedes primero a los Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 8. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos.
si no creísteis en vano. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado, miren los mismos conceptos, he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El apóstol Pablo ha declarado que Epafras es un fiel ministro de Cristo. Lo más probable es que Epafras en Éfeso, cuando Pablo estuvo en Éfeso, haya recibido el evangelio del Señor. El apóstol Pablo no fue quien le predicó a la iglesia de los colosenses. Ellos no conocían a Pablo. Epafras le predica y después Epafras viaja a Roma cuando Pablo está preso en Roma. Y Epafras le comenta algunas dificultades, algunos problemas que había en esta iglesia de Colosa. Ahora el apóstol Pablo le está diciendo a los colosenses: ustedes recibieron el evangelio de un fiel ministro de Cristo, así que como lo habéis recibido, andad en él. Ellos recibieron el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque se les fue anunciado por un fiel ministro de Cristo. En nuestro segundo aspecto, mis hermanos, vamos a ver que la otra marca distintiva que nosotros podemos tener para responder a la pregunta, ¿recibiste realmente al Señor?, es recibir a Cristo como nuestro Señor, recibir a Cristo como nuestro glorioso Salvador. Pero quiero hacer una anotación aquí. En las Escrituras, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 31, y también en el capítulo 13 del libro de los Hechos, encontramos solo 2 veces la palabra recibir a Cristo como Salvador. Pero la expresión recibir a Cristo como Señor la encontramos 105 veces en el libro de los Hechos. Lucas lo escribe y lo que Lucas está haciendo es resaltar esta expresión. Hendrickson comenta al respecto de recibir a Cristo como Señor. Todo el énfasis recae en la necesidad de adherirse fuertemente a Cristo Jesús, el Señor, como aquel que es todo suficiente, como al Señor, cuyos mandamientos deben ser obedecidos y cuya palabra se debe confiar. La idea es, colosenses, no se desvíen, hagan que sus vidas, su caminar, su conducta continúe en armonía con el hecho de que han aceptado a Cristo Jesús el Señor como su tradición. Le abrazaron a Él con una fe viva, así como se les enseñó. 2 aspectos importantes, mis hermanos: recibir el evangelio de Cristo y recibirlo como Señor. Que Cristo, mi hermano, sea quien dirija tu conducta, que Cristo sea quien dirija tu brújula, que a Cristo tú le debes rendir lealtad, andar en sujeción, y que a Cristo, delante de Cristo, tú debes ser íntegro y que no debes apartarte de Él ni a diestra ni a siniestra. Si has recibido el evangelio, has recibido a Cristo como tu Señor y por lo tanto es una evidencia. Ya el steward de hace 17 años no debe ser el mismo, debe ser otra persona. Y eso debe evidenciarse. Todo el mundo debe verlo. Porque ya no gobierno yo mi propia vida. Es Cristo quien está en mi corazón. Es Cristo mi Señor. Es Cristo mi amo. Es Cristo quien me dice cómo debo andar. Es Cristo quien me dice cómo debo ser guiado. Ya no puedo ser guiado por mis propios conceptos, por mis propios pensamientos. Así que 2 evidencias claras. Cristo debe ser tu Señor porque el evangelio así lo dice. Así que, hermano, de esta manera nosotros respondemos a la pregunta del niño. Yo he recibido a Cristo porque Cristo es mi Señor. Cristo es quien me gobierna y yo hago lo que Cristo dice. Hasta esta parte, mis hermanos, hemos hablado lo que implica recibir al Señor Jesucristo, como lo dice a los colosenses.
Hemos visto que lo que implica recibir a Cristo es recibir su evangelio de la gracia y recibirlo como Señor. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo aspecto, nuestro segundo objetivo, y es definir el significado de andar en Cristo. Quiero que vayamos, mis hermanos, a nuestro texto base y lo leamos nuevamente. Después que el apóstol Pablo les dice a los colosenses, versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Entonces fíjense lo interesante aquí. Él les dice, ustedes han recibido al Señor. El apóstol Pablo da por cierto eso. Ahora, anden en Él. ¿Qué significa andar en Él? Si Cristo es mi Señor, debo andar en Él. Y ese es el objetivo que nos vamos a plantear en esta manera. Y para ello vamos a utilizar el mismo método que utilizamos para evidenciar qué es o qué significaba recibir a Cristo. O sea, vamos a ver en el capítulo 1 lo que el apóstol Pablo ya les ha dicho a los colosenses, qué es andar en el Señor. Miremos el capítulo 1, versículo 10. Vamos a leerlo. Capítulo 1, versículo 10 del libro de los Colosenses. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento que da Dios. Es interesante esto, para que andéis como es digno del Señor. Y dice el apóstol Pablo, agradándole en todo al Señor, llevando en fruto en toda buena obra al Señor y creciendo en el conocimiento que da Dios. ¿Qué implica esto, mis hermanos? Miren lo que el apóstol Pablo les dice a los colosenses. ¿Qué implica el andar en Cristo? En el versículo 4, el apóstol Pablo exalta a los colosenses porque ellos aman a todos los santos. Versículo 4, o sea, una persona, un creyente que anda conforme a Cristo, conforme a su Señor, se evidencia en el amor que tiene por todos los santos. Esa es una evidencia, como explicaba nuestro hermano esta mañana. Es una evidencia, mis hermanos, de que estás andando en el Señor, de que amas a tus hermanos. En el versículo 9 vemos que lo que implica andar en el Señor es que los creyentes son llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Los creyentes saben cómo andar. El Señor a través de tu Espíritu Santo los guía para que cada creyente sepa con precisión qué debe hacer. Y para eso están las Escrituras. Otra implicación que tiene es que los creyentes, versículo 11, son fortalecidos con el poder de Dios conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Esto es interesante, porque una de las características que se evidencia de que estamos realmente andando en el Señor es, mis hermanos, la paciencia y la longanimidad. Cuando están juntas estas palabras, la paciencia se refiere a las circunstancias o situaciones que se te presentan y que son difíciles y que tú sientes que quieres echar hacia atrás, que sientes que no puedes avanzar, que tus fuerzas se te están acabando. Bueno, el que anda conforme al Señor anda conforme a su poder y no conforme a sus fuerzas. Y otro aspecto que nos muestra el apóstol Pablo aquí es la longanimidad. Es interesante esto, porque se refiere específicamente, como decía nuestro hermano esta mañana, a tener paciencia con los hermanos difíciles, a tener paciencia con las personas que te están afectando, con las personas que en todo momento quieren estar irritándote, con las personas que en todo momento quieren hacerte daño. El apóstol Pablo dice que somos fortalecidos con su poder, con el poder de su fuerza, para tener longanimidad. Esto es en las relaciones interpersonales, tener paciencia en las relaciones interpersonales. Eso es una evidencia de que estamos andando realmente en Cristo.
Otro aspecto, mi hermano, que muestra que estás andando realmente en el Señor, el apóstol Pablo se los dice a los de Colosas en el versículo 12 y en el versículo 13, que andan conforme a aquellos que se consideran y sienten que son herederos de los cielos, y también andan conforme a aquellos que saben que sus pecados les han sido perdonados, que saben que han sido librados de la potestad de las tinieblas y que ahora están en el reino de Cristo. Esto es interesante, porque muchas veces nosotros los creyentes actuamos más como si estuviésemos en las tinieblas y no miramos a Cristo como nuestro Rey, como nuestro Señor, y creemos, aunque sabemos que Cristo ha derrotado al mundo, ha derrotado al diablo y que ha derrotado aún a la propia carne, mis hermanos, andamos conforme al diablo y conforme al mundo y conforme a la carne, y lo vemos con más poder que Cristo. Entonces el andar en Cristo implica que tú crees y confiesas que las tinieblas han sido derrotadas. Versículo 14. Andas también, como el apóstol Pablo le dice a los colosenses, andan conforme a aquellos que creen y confiesan que sus pecados les han sido perdonados. Y esto es impactante porque muchas veces nuestros pecados pasados afectan, mi hermano, el presente y aún el futuro que no ha llegado. Y las personas viven conforme, es que yo fui tan pecador, es que yo fui, es que mi hermano, es que mira, es que pastor, se le acercan aquí a los pastores, pastores que yo no he podido. Oye, mi hermano, pero si el Señor te perdonó, ¿por qué vives de esa manera si ya has sido perdonado? Entonces, mi hermano, andar en Cristo es confiar en el Señor y creer que mis pecados han sido perdonados y que el Señor los ha olvidado. Eso es andar en Cristo. Andar en Cristo, versículo 20, es andar como aquellos que han sido reconciliados conforme o por medio de la sangre de su cruz. Ya no eres un enemigo de Dios. Ahora eres su hijo. Has sido adoptado. Has sido reconciliado. El velo fue quitado. Andar en Cristo es confiar en eso y que nosotros nos podamos acercar en todo momento al Señor y en todo tiempo y decirle: Padre, aquí estoy, aquí está tu hijo. Pero tenemos en nuestra mente, mis hermanos, aunque hablamos de la fe, aunque decimos que el Señor, que yo confío en ti, Padre, esto en nuestro andar muchas veces demostramos lo contrario. Y eso es andar en Cristo. Es confiar en lo que el Señor ha hecho. Es confiar en lo que el Señor hizo por ti en la cruz del Calvario. Y el Espíritu de Dios, mis hermanos, ruego al Señor que ilumine tu mente en esta mañana. Y a través de este mensaje te ayude, mi hermano, a confiar cada día más en el Señor. Y que puedas seguir avanzando en Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6 dice el apóstol: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Cristo anduvo como un hijo de Dios. Andar en Cristo, mis hermanos, es andar conforme a su evangelio y teniéndolo como Señor y dueño de nuestras vidas. Antes de pasar a nuestro tercer y último punto, quiero que veamos un aspecto importante y que no quiero que lo pasemos por alto. El versículo 6 comienza con una expresión, con un conector lógico que es por tanto. Es una conclusión. Aquí el apóstol Pablo está concluyendo todo lo que el apóstol Pablo les había dicho antes en el capítulo 1. Ahora el apóstol Pablo hace una conclusión. Esto implica, mis hermanos, que el apóstol Pablo lo que les va a decir a los colosenses es de suma importancia. Y la suma importancia es: mis hermanos, recibiste a Cristo así como lo has recibido, anda en Él, andad en Él, andad en Él, andad en Él. No conforme a las filosofías de huecas sutilezas que se habían metido en la iglesia de Colosas, porque los colosenses querían buscar algo más que Cristo. Ellos anhelaban la sabiduría,
Y el apóstol Pablo le dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo les había dicho, Cristo es Señor de lo que tú puedes ver, pero Cristo también es Señor de lo que no puedes ver. Si no te interesa Cristo aquí en esta tierra porque tú tienes muchas cosas o porque estás muy ocupado, quiero que sepas que con Él te vas a enfrentar en lo invisible, porque allá Él también es Señor. Eso le dice el apóstol Pablo, Él es el dueño de todo. Por eso andad en Él, andad en Cristo. Y también quiero resaltar la palabra andad, porque es el primer imperativo que encontramos en la carta. De aquí en adelante vamos a encontrar 29 imperativos que el apóstol Pablo les da a los de Colosas. Un imperativo es un mandato. Y lo que vemos es que el apóstol Pablo primero les presentó a Cristo y les dice, Cristo te ha equipado para que tú puedas andar en Él. Por lo tanto, no tienes excusas para no andar conforme a Cristo. No tienes excusa, hermano. No hay ninguna excusa para que nosotros no andemos conforme al Señor nos los ha dicho en su evangelio. Vengan los problemas, las situaciones que quieran venir, pero andemos en Él. Él nos fortalece con el poder de su fuerza. Y Él nos ayuda, mis hermanos. Para eso nos dejó a su Santo Espíritu. Así que te animo, mi hermano, a que puedas andar en el Señor y a que vivas conforme al Señor. Por último, quiero que consideremos 4 prácticas o 4 pasos que nos van a ayudar a afianzar nuestro andar en Cristo. Versículo 7. El apóstol Pablo no quiere que ellos se queden solamente con el imperativo, con el mandato, andad en Él. No. Él ahora les va a dar 4 conceptos que le van a ayudar a los de Colosas para que ellos sepan cómo andar en Cristo cada día. Versículo 7 nos dice, primer concepto, arraigados, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Tercer concepto o práctica, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, reiterando nuevamente. Y el cuarto es, abundando en acciones de gracia. ¿Qué es andar en Cristo, Pablo? Bueno, andar en Cristo es que debes estar arraigado a Él. En el diccionario podemos encontrar la definición de arraigarse como la acción irrepetible que ocurrió en el pasado una vez y para siempre, pero cuyos resultados todavía se cosechan en el presente. Fuimos arraigados, plantados en Cristo. Y aquí podemos resumir el primer punto, recibir a Cristo a través de su evangelio de la gracia y recibir a Cristo como el Señor. Debemos arraigarnos en eso, hermanos. Debemos plantarnos en eso. Que nada te mueva de la forma como has recibido a Cristo, tu Señor. Que ninguna serie de prácticas ritualistas, como se inmiscuían en la iglesia, te aparten de la forma como has recibido el evangelio de la gracia. Ha sido por gracia. Él te lo ha dado. Él te lo ha puesto en tu corazón. No has hecho nada, mi hermano. Por lo tanto, debes estar plantado en eso. Ese debe ser tu cimiento. Arraigados en Él. Que nada te pueda quitar de Cristo. Efesios capítulo 3, versículos 17 y 19 dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, las profundidades y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Arraigados en Él, arraigados en Cristo, mis hermanos, contra el mundo, contra el diablo, contra la carne, arraigados en Cristo. Nada nos puede mover del amor de Cristo, mi hermano. Que nada te mueva. Él viene pronto, Él lo ha prometido.
Confiemos en su palabra, arraigados en Cristo. Y esta expresión lo que muestra es el cimiento, de donde todo va a ser edificado. Entonces, una vez colocado el fundamento, lo que sigue, mis hermanos, es levantando el edificio, sobreedificando el edificio. Ahora, ¿cómo sobreedificamos? Cuando hablamos de, ya ustedes miran la expresión de que está el cimiento y se comienza a construir, a poner ladrillos. Bueno, el Señor va a poner ladrillos aquí y va a poner ladrillos aquí, cada día de tu vida. Todos los días de tu vida el Señor te va a colocar ladrillos a través de tu Espíritu Santo. El Señor te va a formar. Mi hermano, de pronto no ves el avance en estos momentos, pero el Señor te está ayudando. Tú no eres el mismo de hace mucho tiempo. Tú eres otra persona. Quiere decir que el Señor va sobreedificando tu vida, te va a ir plantando. Pero quiero que tengan una práctica. ¿Cómo nosotros podemos seguir sobreedificando? Bueno, los apóstoles, el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, arraigados en Cristo. Y Hechos capítulo 2, versículo 42 nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el compartimiento del pan y en las oraciones. La forma que tenemos para seguir sobreedificando, mi hermano, es tomar las Escrituras. Cada día, ¿qué dijeron los apóstoles de Cristo? ¿Qué dice la Biblia de mi Señor? Esa es la práctica que hacían, lo que acabamos de leer. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el compartimiento del pan. Es lo que hacemos nosotros en nuestras congregaciones. Entonces, la forma de seguir creciendo, de seguir avanzando, mi hermano, utiliza los medios de gracia. La oración, como explicaba nuestro hermano muy bien esta mañana. Oremos los unos por los otros. Compartamos los unos por los otros. Estudiemos las Escrituras, reflexionemos las Escrituras, meditemos las Escrituras. Si no lo haces, el mundo, las corrientes que hablamos al inicio, te van a llamar, te van a traer. No te vas a dar cuenta cuando el progresismo ya te tiene llevado. Ya te ha llevado en sus corrientes. No te vas a dar cuenta cuando el racionalismo te ha llevado. No te vas a dar cuenta cuando estás aceptando, adoptando una posición feminista. Entonces debemos reflexionar. El cristianismo está llamado a eso. El cristiano está llamado a la reflexión. A veces leemos las Escrituras, pero no reflexionamos en las Escrituras. Y eso genera un inconveniente. Así que, mi hermano, te invito a que cada día leas tu Biblia para que puedas conocer cada descripción de Cristo que los apóstoles y profetas hayan hecho, para que conozcas quién es Él, y al conocerle puedas crecer. Conocer el Evangelio de Cristo te va a ayudar a confirmar tu fe, que es el paso siguiente o la práctica siguiente que el apóstol Pablo les da a los de Colosa. Si tú lees tu Biblia, oras al Señor y meditas en el Señor, tienes la posibilidad de confirmar tu fe, de que realmente has recibido a Cristo. Y en este aspecto es la convicción de aquellas cosas que hemos creído, de manera que no seamos movidos por falsas doctrinas y falsos maestros. El apóstol Pablo, en cuanto al confirmar su fe, que es nuestro tercer paso o concepto que tenemos, él les había dicho antes a los colosenses en el capítulo 1, versículo 23, vamos a leerlo, Colosenses capítulo 1, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y ahí está un condicional que el apóstol Pablo les está colocando a ellos. Si en verdad permanecéis en la fe, y no es solamente aquí en las cartas del apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice, examinaos
Examinaos si estás en la fe. Pero ¿cómo yo puedo examinar si estoy realmente en la fe? Hermano, reflexionando, yendo a las Escrituras. Las Escrituras van a mostrar mi vida, van a mostrar lo que Cristo hace, van a mostrar la evidencia de la palabra del Señor, me van a decir cómo debo andar, cómo debo actuar. Y ese es un ejercicio práctico. Todos los días de nuestra vida tenemos que ir primeramente a las Escrituras. Las Escrituras nos van a aumentar nuestra fe y nos van a ayudar a que sigamos viviendo. Olvídate del pasado. Ya tus pecados fueron perdonados, ya lo vimos. Olvídate del mañana, todavía no ha llegado. Concéntrate hoy a practicar, a sobreedificar en el fundamento que ya estás. Hoy debes reflexionar para que puedas evidenciar que estás permaneciendo realmente firme en la fe. ¿Por qué luchamos tanto? ¿Y por qué a veces sentimos que no podemos vencer el pecado? Mi hermano, y en la práctica, bueno, los pastores ya pueden ser testigos de esto. ¿Qué pasa en la práctica? En la práctica es que el hermano piensa más en el pasado y piensa más en el futuro. Entonces el hermano piensa y dice, pero es que yo soy malo, ya lo he intentado tantas veces y ya hoy lo hago, pero mañana ya otra vez voy a caer, otra vez voy a pecar. Entonces, eso es una mala pasada. Eso es no reflexionar en las Escrituras. Debemos vencer cada día. Hoy, no me interesa el mañana, el pasado mucho menos. Hoy debo reflexionar. Hoy debo confirmar mi fe. Hoy debo estar firme en lo que el Señor me ha dado. Es hoy, todos los días, leer las Escrituras, utilizar los medios de gracia, la oración. Y eso me va a ayudar, mi hermano. Eso te va a ayudar cada día. Eso te va a ayudar a que puedas seguir avanzando. Así que, mi hermano, si estás arraigado y sobreedificado en Él, estarás confirmado. Solo se aprende aquello que hemos practicado. Es verdad que lo recibimos intelectualmente, pero debemos practicarlos. Debemos practicarlo cada día. Cada día, mi hermano, eso es un ejercicio de todos los días para poder luchar y vencer todas las corrientes que se nos han venido. Y por último, mis hermanos, y no menos importante, el cuarto aspecto que el apóstol Pablo nos muestra en el versículo 7 es abundando en acciones de gracia. Y voy a leer rápidamente algunos textos porque el apóstol Pablo es insistente en esto. En el capítulo 1, versículo 3 de Colosenses, él dice, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 12, con gozo dando gracias, miren las acciones de gracia, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. En el capítulo 3, versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. Versículo 17 del mismo capítulo 3, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Capítulo 4, versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracia. ¿Por qué es insistente el apóstol Pablo? Para esta época, ya el apóstol Pablo podía tener un ministerio de 30 a 32 años más o menos. Ya era un hombre experimentado. Ya no es el mismo apóstol Pablo que encontramos en Gálatas, que encontramos en Corintios. Ya ahora vemos un apóstol Pablo un poco más manso, que ha reflexionado, ha tenido todo el tiempo para reflexionar, para pensar. Y él ahora dice que una de las evidencias de que una persona está andando en Cristo es que siempre vive agradecido, que siempre está dando acciones de gracia. Así que, mis hermanos, David Garland comenta, con esto abro en la citación de David, dice, de igual modo que unas fructuosas hojas verdes son señal de salud en una planta, una acción de gracia abundante es la infalible marca de una vida espiritual saludable. Quienes reposan en gratitud por lo que Dios ha hecho, ya no son presa fácil de la ansiedad y la duda. No tienen la necesidad y el deseo de buscar la satisfacción
en algún otro lugar y no pueden ser cantados por falsas promesas o sacudidos por fanáticos detractores. Un síntoma de que alguien está bien con el Señor, de que está andando en el Señor, es que siempre vive agradecido. Y este es un llamado, mis hermanos, para todos nosotros. Todos. Porque nosotros lo que somos es quejosos. Como dice un pastor, hay gente que es quejosa. Hay gente que va a visitar al hospital a algún hermano y cuando el hermano le dice, ay, mi hermano, es que tengo un dolor aquí. No, espérate, imagínate, yo tengo un dolor acá que se... Oye, pero si fuiste a consolarlo. Uno de los síntomas de que realmente estamos andando en Cristo es que abundamos en acciones de gracia. Así que mi hermano, no te quejes tanto. Si ponemos en perspectiva, nosotros tenemos 1.000.000 más para ser agradecidos con el Señor. El Señor no te debe nada, no debe darte nada, porque el problema más grande lo ha solucionado. Ibas para el infierno, pecador. No te creas ahora. Debemos ser agradecidos con el Señor. Abundar en acciones de gracia todos los días. Mis hermanos, es una práctica que yo ando buscando cada día y todos los días se me olvida y se me viene un librito que tengo allá con el título El contentamiento. Y otra vez fallo y todos los días busco. Nuestros corazones deben abundar en acciones de gracia. Tienes muchas razones para dar gracias al Señor. Acuérdate de Lázaro, del mendigo. Acuérdate. Señor, manda a Lázaro para que moje la punta, con su dedo la punta de mi lengua. Tú tuviste tus bienes. Tú tuviste tus bienes. Hermanos, seamos agradecidos con el Señor. Y por eso traigo a colación lo que el apóstol Pablo está diciendo reiteradamente en esta carta. Además, Pablo escribe 4 cartas: Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Estas 4 cartas las escribe Pablo estando en prisión en Roma. Pablo estaba preso. Y Pablo dice, abunda en acciones de gracia. Es interesante. En Filipenses dice, regocijaos. Y otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Tú no estás preso, mi hermano. Y situaciones que se te viene en el momento, enseguida comenzamos a renegar. Y aún ya no queremos venir más a la iglesia. O como decía nuestro hermano esta mañana, somos más quejosos que si el pastor dice A, ya nos quejamos porque el pastor dijo A. Hermano, debemos ser agradecidos. Tenemos un local, tenemos una iglesia visible con la cual podemos confirmar nuestra fe y decir, yo estoy en la verdadera, yo estoy en Cristo. Tenemos unos hermanos con los que podemos compartir. Hay hermanos que no pueden tener este privilegio que tenemos. Tenemos aire, estamos cómodos, bien bacanos. Y a veces nos quejamos porque el sermón se demora mucho o porque se acaba a las 12 del mediodía. Hermano, y es el día del Señor. Debes estar gozoso, querer venir siempre a la iglesia del Señor y gozarte con tus hermanos. ¿Sabes el privilegio, lo hermoso que tú todos los domingos veas que tu hermano entra por esa puerta? Eso es hermoso, hermano. Tenemos tantos motivos para ser agradecidos con nuestro Señor. Pero que va, mis hermanos, nos quejamos. Y es un llamado, mi hermano, a que reflexionemos y a que pongamos en práctica cada día las acciones de gracia. Quiero terminar, mis hermanos, con una breve reflexión que hizo Wilhelmus à Brakel en uno de sus libros más célebres. Él dice, el gozo es el placer, el deleite y el regocijo del corazón. Es una expresión de un espíritu en libertad o ensanchado, generado por una bendición presente o debida a la anticipación de una bendición futura. Celebramos el Día del Señor como un anticipo de la venida del Señor. Él dijo, así como me he ido, así volveré. Y te viene a buscar. Sigue diciendo en la definición del gozo espiritual al escribir,
Este gozo espiritual consiste en un movimiento deleitoso del alma, generado por el Espíritu Santo en el corazón de los creyentes, por medio del cual Él los convence de la felicidad de su estado. Ha sido perdonado, ha sido trasladado al reino de su Hijo. Hermano, no hay más problema que ese. ¿Qué problema más grande que ese hay? De que tus pecados hayan sido perdonados, de que hayas sido liberado, libertado de la condenación futura. Los hace gozarse de los beneficios del pacto de la gracia y les asegura su felicidad futura. Hermanos, si todo lo que te he dicho en este sermón se te olvidó, quiero que te quedes con esto último. Sed agradecidos con el Señor. Es una de las evidencias de que realmente estás andando en Él. El quejoso no ha entendido el Evangelio. Abundemos en acciones de gracia todos los días de nuestra vida, mis hermanos, y oremos por ellos. Hoy hemos visto, mis hermanos, en nuestro sermón, afianzando nuestro andar en Cristo, 3 aspectos. El primero de ellos, identificamos cuáles son las marcas distintivas de que una persona ha recibido a Cristo. Y ahí estuvimos hablando que la primera marca distintiva es que ha recibido el Evangelio de la gracia. La segunda marca es que ha recibido a Cristo como su Señor. En un segundo aspecto estuvimos hablando, mi hermano, del significado de andar en Cristo. Y lo vamos a relacionar con el último paso, que son 4 aspectos. El primero es arraigados, plantados en el Señor. El segundo, sobreedificados en el Señor a través de la utilización de los medios de gracia. Esto nos va a confirmar de que estamos en Él. Y por último, mis hermanos, que abundemos en acciones de gracia. El Señor les conceda cada día esto, mis hermanos. Demos gracias al Señor y oremos en esta mañana. Padre, tu nombre es hermoso, Señor. Tú eres grande, Dios amado. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque tú nos confortas, Padre. Traes paz a nuestras vidas, Señor. Y nos ayudas cada día, Señor, a avanzar, a crecer, a ser fortalecido, Dios bueno. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te pedimos que nos ayudes a comprender, Señor, con anchura, Señor, con profundidad, el misterio de Cristo, Padre. Que podamos comprender esa obra hermosa, Señor, con plenitud, cada día, Dios bueno, para que podamos abundar en las acciones de gracia, Señor. Ayúdanos, Padre, a no ser tan quejosos. Ayúdanos, Señor, a no renegar tanto, Padre amado. Ayúdanos, Padre, a ser agradecidos, Señor, con la iglesia, con los hermanos, con la esposa, con los hijos, con el trabajo, con todo lo que nos has dado, Señor. Ayúdanos, Padre, cada día, Dios bueno, para poder avanzar, Señor, para poder andar como Cristo anduvo, Señor. Ayúdanos, Padre amado, en el nombre de Jesús, y te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, gracias, y la paz del Señor esté con ustedes. Amén.